Ya hablamos de que Kant tiene el modelo, no lo va a decir con tanta fuerza como su discípulo Herder, y mucho menos con la casi precisión insistente y absoluta de Hegel, pero sí cree que en Alemania se está coronando la evolución política de los pueblos. Sí cree que la forma de gobierno de despotismo ilustrado es la mejor forma posible. Sí cree que el rey, en la persona de Federico Guillermo II, encarna el rey y el parlamento. Tienen cierta desconfianza en las decisiones de los dictados, también de los magistrados. Siente que el rey basta y sobra para dar esas funciones, pero piensa que pueden, estando vigilados, la Cámara y los tribunales, ser factores de apoyo a las decisiones del monarca. Él quiere un gobierno patriótico, y esto sí es muy importante por lo que está pasando ahorita en muchas partes del mundo. Patriótico, no paternal. ¿Qué es para él un gobierno patriótico? Un gobierno que exige ciertas conductas a los ciudadanos, que les pone ciertas obligaciones. ¿Hasta qué punto Kant conoce la obra que habla de Vives, que habla sobre el socorro de los pobres, o los primeros intentos de apoyo social? ¿Quién sabe? Pero hay una gran coincidencia en eso. Por eso dice que un gobierno paternal que ayude en forma excesiva a los ciudadanos, que los vea como unos hijos a los que hay que promover, ayudar, dice que acabaría convirtiéndose en la peor de las dictaduras posibles, porque los ciudadanos no solo no crecerían, no solo no evolucionarían, sino involucionarían y se volverían cargas para el mismo poder que está pretendiendo hacerlos crecer. Kant está por una democracia de ciudadanos activos, pero ve también que hay otros que deben ser pasivos. ¿Quiénes son los activos para Kant? Los propietarios, los que pagan impuestos. ¿Quiénes deben ser pasivos para Kant? Los que no pagan. Son ciudadanos, tienen derechos, tienen libertades, pero no deben y no pueden votar según él, porque no tienen la estructura conceptual práctica, que es tener una propiedad y saber cómo se ganó esta y cómo se defiende. Vamos a hablar tantito de una obra importantísima de Kant. Se llamó La Paz Perpetua. Es una obra en la que analiza y anuncia lo que hoy lo quisieron ser, primero, la Sociedad de las Naciones, y luego también, que no lo han sido, pero quieren serlo, las Naciones Unidas. Aquí hay mucho de ideas de este hombre de Königsberg. Él habla de una paz perpetua, una paz permanente, una paz que se logra a pesar de que siente que hay climas de hostilidad evidentes en el mundo, pero que se pueden frenar con 3 derechos. Hay un derecho a la guerra, sí, pero siempre y solo que este derecho a la guerra sea preventiva. No una guerra de agresión, una guerra para evitar que nos agredan, una guerra contra una sociedad, contra un país que es definitivamente difícil, ingobernable y insujetable, y que es un peligro para los vecinos y para la comunidad internacional. Guerra preventiva, una guerra que va a tratar de impedir que esta guerra se extienda, una guerra preventiva que va a querer que esta guerra se confine a ese espacio estricto y que redunde esta lucha en el menor
consumo de vida es posible para evitar que esto se crezca. Un segundo, derecho en la guerra. Hace rato hablamos de derecho a la guerra, derecho en la guerra. Cuidado con una guerra punitiva. Cuidado con una guerra de exterminio. Cuidado con hacer una guerra como se ha hecho, se hizo en la Primera Guerra Mundial, se siguió haciendo en la Segunda Guerra Mundial y se ha seguido haciendo en la serie de guerras localizadas en todo el mundo. Basta ver el mundo en Asia, en África, en América, para ver que esta idea de Kant de ninguna manera ha sido aceptada por gobiernos pues ambiciosos que han creado un sistema, un mundo de conflicto a nivel mundial. Derecho después de la guerra. ¿En qué consiste esto? Cuidado con hacer tratados de paz que sean tan costosos, que sean tan difíciles, que sean tan frustrantes, que sean tan lastimantes, que sean tan groseros para los derrotados, que hagan que vivan perpetuamente indignados, perpetuamente ofendidos, perpetuamente agraviados y gusten levantarse a como dé lugar en la primera oportunidad que haya. Cuidado con cargarles los costos de la guerra, porque entonces, si se les hace creer que ellos son los únicos culpables de esa guerra, es negar la parte de culpa que ellos también tienen, los triunfadores, pero además es exacerbar de nuevo las dificultades para ese país, para esa colectividad, para esa comunidad, y hacerlos que luchen de una forma absoluta y total, porque de otra manera no pueden ni siquiera vivir completamente. Y se dan cuenta, Kant en esta situación que ha escrito en esta obra, La paz perpetua, señaló muchas cosas con una enorme precisión, con una enorme agudeza y con una enorme consistencia moral. Seguimos los lineamientos de Kant. Simplemente una ambición rápida de la Segunda Guerra Mundial no hace ver que todos son criminales de guerra. Los nazis, desde luego, porque la provocaron, la iniciaron, la colectividad. No es Hitler solamente, la colectividad alemana estaba encantada con su Führer, con su dictador. Habían recuperado el Ruhr, habían recuperado el Sarre, habían recuperado el orgullo alemán. Estaban teniendo trabajo, estaba habiendo construcción, estaban viviendo intensamente, estaban reproduciéndose. Alemania creció a 80 millones de habitantes. Se ha anexado Austria y Checoslovaquia y parte de Polonia y parte de Bulgaria y parte de Rumania y parte de Hungría, y medio mundo era pro-nazi o proto-nazi. Había nazis en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, todavía hay. Y ellos son responsables de una actitud absoluta de soberbia, luego explicamos por qué tienen esa actitud, y de creer que eran un pueblo elegido y diferente a todos. Si se dan cuenta, eso también fue también los británicos son responsables de crímenes de guerra, no solo por los bombardeos que hicieron despiadados de ciudades alemanas, Hamburgo, Dresden y muchas más, sino porque en plena guerra mundial, siendo aliados de Francia, cuando Francia cae vencida por Alemania, cuando Henry Philippe Pétain, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, firma un gobierno en Vichy que colabora en cierto modo con Alemania, los ingleses van con su flota a buscar a la flota inglesa, a la flota francesa, que puede ser un peligro para ellos, y los bombardean y los hunden y mueren más de 1500 aceptados por ellos, franceses, siendo que entonces Francia e Inglaterra eran aliadas, porque hicieron cosas terribles en Dunkerque. Para salvar a gente de ellos sacrificaron a franceses. También hicieron cosas terribles en muchas actitudes en donde no vacilaron en sacrificar civiles ingleses con tener ventajas ulteriores en el conflicto. ¿Son también criminales de guerra? Claro que sí.
los Estados Unidos. Claro que sí. No solamente por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, de las cuales tal vez la segunda ya no debía de haberse lanzado. Tal vez. Con la entrada de la Unión Soviética a la guerra, evidentemente complicaba todo para los japoneses. Ya no era posible que estuvieran para nada. Ya muerto, aunque estuviera muerto Yamamoto, Toho ya no tenía las armas consigo. De hecho, lo habían quitado del mando supremo. Sin embargo, la segunda bomba fue lanzada por un presidente sustituto. Recordemos que había muerto Roosevelt y Truman era un soldado, un ex soldado de la Primera Guerra Mundial, que en cartas a su novia, checadas, está en archivos, ¿sí? Decía que le molestó mucho la firma del Tratado de Paz de la Primera Guerra Mundial, porque tenía unas ganas enormes de ir a Alemania y tomarla a saqueo, y violar alemanas y matar niños y descuartizar ancianos para vengarse de lo que le habían hecho los alemanes a los otros pueblos. Eso, por eso se lanzó la bomba. Y hubo crueldades terribles de los japoneses. Claro que son criminales de guerra. Desde Manchuria, desde el ataque de la guerra chino-japonesa, desde los barbaridades que cometieron en lo que era la Conchinchina francesa, desde lo que cometieron en las que eran parte de dominios británicos. Claro que son criminales de guerra, claro. Y lo es el emperador, y lo fue Toho, y lo fue Yamamoto, y lo fueron todos ellos. Y claro que la Unión Soviética fue criminal de guerra también. Lo que hicieron en Berlín a la entrada no tuvo nombre. Fue un saqueo, fue una devastación, fue un abuso, fue un darles rienda suelta, darles triple ración de vodka para que hicieran de los alemanes y de las alemanas su trofeo, para que hicieran lo que quisieran con esos cuerpos, lo que hicieran con ellos estaba permitido, porque había que desquitarse por lo que había pasado en la Unión Soviética. De acuerdo con Kant, esa Segunda Guerra Mundial hace a todos, pero a todos, criminales de guerra. E imagínense qué diría el pobre Kant ahorita de lo que está pasando con tanto conflicto que se han dado después de la posguerra, desde la guerra de Corea, desde la guerra de Vietnam, desde la guerra de Argelia, desde la Revolución Cubana, y luego las guerras contra este Islam, que han tratado de volverlo definitivamente el enemigo de la humanidad. Y aquí es una cuestión que vamos a hablar luego en otro futuro. Por lo pronto, vamos a cerrar aquí el paso un poquito a Kant. Vamos a hablar al ratitito. Los invito a un alumno de él que luego rompe con él. Así pasa a veces con los alumnos y los maestros. A veces están muy juntos y luego se separan. A veces se separan como aquí, dramáticamente. Van a ver luego otra separación más terrible, la de Saint-Simon y la de Com. Saint-Simon acusa a Com que le saqueó sus ideas, que fue un sinvergüenza y un pillo que nunca pudo hacer nada más que robarle su talento. Y Com señala que el viejito Saint-Simon era un anciano loco, mentiroso, tramposo, que se la pasó explotándolo y medrando con las ideas que ya tenía mucho más elaboradas. Vamos a hablar ahorita de Herder y de algo muy importante, una ilustración que tiene una visión muy especial de este nuevo mundo. Por favor, los espero a ratito. Dios los bendiga a todos y aquí nos vemos.